Hola, mis queridos hermanos de América y el mundo. Esto lo voy a estar poniendo para que escuche todo Chile, Argentina, Brasil, bueno, y todo el mundo. Voy a decir lo que yo siento de todo esto. En primer lugar voy a hablarme de mi página de red social. Mi página de red social fue hecha para defender mi fe, que hasta el momento es el judaísmo, hasta el momento, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no lo hicimos para hacernos famosos, lo hicimos para defender nuestra fe. Y lo hicimos claramente porque los derechos humanos acá en la República Argentina, ustedes saben cómo son las cosas. Vivíamos épocas de turbulencia, ya veníamos con épocas de tema de que acá en la Argentina nunca se ha encontrado trabajo, con la gente del campo haciendo cosas malas, como por ejemplo robándose tierras. Vuelvo a decir claramente, a ver, con el tema de la gente del campo, ellos compraron tierras que el Estado le vendía directamente a bajo precio en la época de la dictadura militar. Esta gente compraron esas tierras, se hicieron dueños de esas tierras, el Estado le dio esas tierras, y luego la empezaron a vender a precios altos, cosa que el Estado la había vendido con precios bajos en aquella época. Y así han pasado dinastía y dinastía de gente que ha estado en el campo y no las vende barato. Esto solamente lo digo para la gente del campo. Y con el tema de Juan Grabois tengo que decir una cosa. El tema de la propiedad privada es un tema que no se puede violar. Con el tema de, si hablamos de departamento, etcétera, etcétera, que cualquier persona tenga, eso no se puede violar. Pero si hablamos de terreno, y de propiedades de campo, eso ya deja de ser propiedad privada, porque recordemos que quien le dio esos terrenos fueron la dictadura militar a la gente del campo de esa generación, que después la empezó a pasar en generación, en generación, en generación, hasta el día de hoy, y la están vendiendo a una forma excesiva, cosa que el Estado nunca se la vendió de esa forma excesiva. Entonces, tenemos que entender, a ver, yo no estoy hablando de la propiedad privada en tema de alquiler, en tema de venta de un departamento, de una casa común. Estamos hablando del tema de campo, estamos hablando del campo. Que eso ya no es un tema vinculario a una propiedad privada, sino que la gente del campo se apropió de terreno que hubieran sido ocupados para hacer municipios, etcétera, etcétera. Fueron ocupados. ¿Y cómo fueron ocupados estos terrenos? De la mano de la Iglesia Católica, con el apoyo de la Iglesia Católica y con el apoyo de la dictadura militar, que ya saben lo que pasó. O sea, esto no es para tomárselo a la ligera. La gente del campo utilizó una dictadura que desaparecía personas para enriquecerse. Y tener
cierta riqueza con la sangre y la vida humana que se perdió. Lucraban en esa época. Y esto hay que entenderlo. Y sobre todo hay que entender que el tema del campo, la sociedad rural, siempre tuvo vinculación con los militares. Una vinculación de un proceso militar que tiene dos etapas que le voy a reconocer a Videla. Una etapa buena y otra etapa mala, que fueron la etapa de los desaparecidos. Una etapa buena porque había seguridad. Nadie molestaba, nadie se hacía loco. Y una etapa mala donde desaparecían personas, mataban gente, etcétera, etcétera, que eso no es lo que yo quiero para una nación, que maten gente o desaparezcan gente o que hagan daño a la gente. Lo que me dio bronca del campo es que el campo, en ese momento, hasta el día de hoy, esos terrenos hubiesen sido, si hubiese sido digno la gente del campo, hubiesen podido ser de utilidad para hacer muchísimas cosas. Y hoy los campos están ocupando toda Ruta 14, por ejemplo, y todos esos campos tienen dueño, y esos dueños estuvieron dentro de la ocupación de la dictadura militar, lucrando con la dictadura militar, etcétera, etcétera, etcétera. No es que yo me agarre de la dictadura militar para decir esto. Directamente me hubiera podido agarrar de muchas otras cosas más. Pero lo principal es que ellos no se pueden escapar. Han lucrado con diferentes gobiernos, la gente del campo, lo mismo que los periódicos han lucrado con el tema del papel prensa, para tener poder sobre la decisión del pueblo y de la gente. Esto hay que entenderlo. Algunos van a poder decir, esto es dictadura. No es dictadura. Hay que reconocer de dónde vienen los procesos militares, cómo se encauzaron y dónde se metieron, en qué personajes se metieron estos mequetrefes que hicieron dañar, ¿no? Por un lado, y bueno, por el otro tuvieron sus cosas buenas y sus cosas malas. No vamos a negar que el tema de seguridad, en la época militar, como dice mi madre, todo era perfecto en tema de seguridad, pero desaparecer personas, matar a gente, eso está mal. Entonces, eso es algo que nadie puede reconocer hoy en día. O sea, le podemos reconocer que había seguridad, pero no le podemos reconocer la desaparición de gente. Ellos decían que combatían contra la guerrilla. Esa guerrilla eran personas. Mataron argentinos. Los que murieron son argentinos. Y las tropas y todo lo que es militar tendría que haber estado ocupado a defender la patria de cualquier enemigo invasor. No de matar argentinos, no de utilizar a las Fuerzas Armadas para hacer una guerra civil dentro de la República Argentina, como lo hizo Franco en España. Y en esto cooperaron mucha gente del campo, lucrando y nunca dándole plata al Estado, nunca dándole plata al Estado, en plena democracia, ¿no? Siempre dándole plata a los militares. Si vamos a lo que fue aquella época, hay que entender cómo fueron las cosas. Pero también hay que entender lo que yo no quiero hoy en día. No quiero gente que crea que por tener un campo es dueña de la Argentina. Por ejemplo, no quiero que vivir en un país donde la democracia
sea de terrateniente, o sea, terratenientes ¿qué son? Gente que cree que comanda el país, comenzando por la gente del campo. Los que tienen que comandar son votados por elección de voto por el pueblo argentino. Y el pueblo argentino únicamente se puede sublevar a eso por intermediación de voto ante la Cámara de Electores, que es cuando nosotros nos presentamos a votar en el cuarto oscuro. Se llama Cámara de Electores, cuando uno elige su candidato, etcétera, etcétera. O a través de una protesta como lo hicieron con De la Rúa, cuando ya el presidente no escucha y lo tenemos que abolir. Son dos formas de echar a alguien que no sirve. Y es nuestro derecho. Y es nuestro derecho. Ahora, con el tema de las propiedades y los departamentos, aquel que tiene 1 o 2 departamentos, sería bueno que simplemente lo declare. Que lo declare ante la AFIP. Eso es lo único que quiero. Simplemente. Pero lo del tema del campo, eso hay que discutirlo. Eso hay que discutirlo. Y eso es claramente lo que yo le digo a Graboy. Lo del tema de los departamentos y de lo de las casas tiene que ser declarado ante la AFIP, como se viene haciendo. No para quitar las casas o etcétera, etcétera, sino para que estén registradas por el Estado Nacional como tiene que ser. La AFIP se tiene que encargar de saber cuánto gana la persona, un empresario, un trabajador estatal, qué propiedades tiene, si está cometiendo delitos de corrupción. La AFIP está para eso. La AFIP está para eso, para investigar, para ofrecer un dato muy importante, si esa persona es evasora o no, y elevarlo, todo lo que la AFIP encuentre, a la Argentina tiene una oficina de anticorrupción donde se tienen que presentar todo ese tipo de papeles, elevados por un juez, elevados por el Ministerio Público, en donde se ponen en marcha, si alguien ha cometido algún delito de corrupción, de llevarse plata que no le corresponde, eso tiene que estar dentro de la oficina de anticorrupción y ahí enviar, si esa persona, notificarla, ¿no?, que cometió ese delito y que sea presente a declarar como corresponde. Como todo país civilizado y administrado civilizadamente, ¿no es cierto? Todo bueno, todo ok, administrado muy bien hechito, todo. Eso es lo que quiero yo para este país. Todo bien. Que todo marche bien. Pero lo del tema del campo, eso hay que discutirlo. No puede ser que el campo no produzca nada y tengan 3 o 4 tierras estos tipos. Eso es mafia. Es mafia. Yo lo veo como mafia. ¿Cómo va a tener 3 o 4 tierras un tipo que nunca aportó al Estado en nada? Esto es algo que tenemos que entender, porque algunos se hacen los vivos y el Estado es el que tiene que recaudar en caso de que no ofrezcan nada para el Estado. Eso hay que entenderlo, hacérselo entender a los que se supone que se creen vivos. Quiero una Argentina